Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 5 de nuestro podcast de Pascua desde la Cruz. Una vez más está con nosotros nuestro invitado Daniel Cruz, Pastor Daniel Cruz de la iglesia Vic, que realmente me siento en casa cada vez que estoy allá, Daniel. Le amamos, pastor. ¿Cómo lo disfruto estar allá? Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la quinta palabra que nuestro Señor Jesucristo, o la quinta frase que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Y esta la encontramos en Juan 19:28, palabra de Dios para todos. Dice: después de esto, Jesús supo que había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Bien, cuando dice que se cumpliese la escritura, bueno, hace referencia a dos pasajes de la escritura. Todos sabemos que el Salmo 22 es un salmo profético completamente. Cuando uno lee el Salmo 22 dice uno, wow, qué increíble todo lo que aquí narra, lo que iba a pasar el Señor Jesús. Y en el Salmo 22 hay un verso número 15, Daniel, que dice: tengo seca, muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me has lanzado al polvo de la muerte. Y el Salmo 69, verso 20 y 21 dice: las burlas me han roto el corazón y estoy acongojado. Esperaba compasión y nadie me la tuvo. Alguien que me consolara y a nadie hallé. Cuando tuve hambre, me dieron ajenjo. Cuando tuve sed, me dieron vinagre. Estos dos pasajes es el cumplimiento, dos pasajes proféticos dieron el cumplimiento de esta quinta palabra: tengo sed. Yo quiero imaginar, Daniel, la situación en la que estaba nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, te pedí que me investigaras un poco, tú que trabajas en un laboratorio y que conoces de estas cosas. Yo aquí la única sed que tengo es de su capuchino. Mi capuchino. Vamos a aprovechar el capuchino. Pero Daniel, ¿qué significa tener sed? Sí, gracias, pastor. Quiero hacer un contexto primero. Jesús está siendo crucificado un ser humano. Jesús fue 100% humano y 100% Dios. Cierto. Hay quienes dicen, algunas religiones, que no fue 100% humano, y otros que dicen no fue 100% Dios. Pero la realidad es que está siendo crucificado un ser humano llamado Jesucristo, Dios dejando su trono, haciéndose el Hijo del Hombre. Ahí natural, está, el Hijo del lo hombre. Natural. Sentía, caminaba, hacía todo lo que un humano hacía. Y en este momento está con esta frase: tengo sed. Déjeme leerle algo que escribió un hombre llamado Jorge Valenzuela. Es un profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, para consumir algo local. Ok, muy bien. Quien ha dedicado su carrera o su estudio médico a el tema de la tortura y el fallecimiento de Jesús. Ha investigado a profundidad. O sea, y a mí me sorprendió mucho que un mexicano investigara esto, ¿no? Entonces, déjeme leerle esto que traigo aquí en mis notas. Dice: si nosotros tuviéramos que hacer un certificado de defunción, ¿qué escribiríamos respecto a Jesús? Y es lo siguiente: muerte por paro cardiovascular y respiratorio debido a choque traumático e hipovolémico, es decir, pérdida del volumen de sangre, todo causado por crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, arritmia del corazón producida por estrés, derrame pericárdico, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural inducida por los traumatismos, coagulación intravascular desmedida, es decir,
la sangre se coaguló y por lo tanto no hubo flujo de sangre. Entre muchas otras cosas que hay con respecto a lo físico de Jesús. Ahora, como bien decía, se cumple la escritura, ¿no? Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Primero veamos el aspecto, pastor, y quiero empezar con lo físico. Me parece muy relevante porque si bien en el Getsemaní fue fortalecido por ángeles que vinieron, pero recordemos que Jesús está siendo aprendido desde antes, una noche antes es aprendido en Getsemaní y desde entonces es tomado prisionero, cabe mencionar, de manera arbitraria. Todo el proceso de crucifixión, de juicio fue arbitrario en Jesús, de inicio a fin fue arbitrario. Así es. ¿No? Y de eso podemos hablar varios aspectos, ¿no? que las escrituras dejan ver. Sí. Pero imaginemos el tiempo que ha pasado desde que es arrestado hasta que está en la cruz, aproximadamente 3 de la tarde. Ya ha pasado todo un recorrido y es un prisionero que ha sido bofeteado, ha sido escupido en la cara, ha sido lastimado seriamente. Hablando de cómo fue lastimado Jesús y este grado tan excesivo de deshidratación, uno tuvo fiebre. Hubo un momento en el que empezó con fiebre por todos los problemas cardiovasculares que trae, todos los problemas por el daño causado. Estaba leyendo que uno de los látigos con el que fue castigado Jesús estaba hecho de cuero y en las puntas tenía huesos de oveja o de carnero o de borrego y bolas de plomo para que esos huesos penetraran en la piel, pero las bolas de plomo hacían que entraran más profundo porque eso pesaba. Era como un golpeteo. Como un golpeteo. O sea, pues, el hueso se clavaba y venía para golpear, para profundizar más. Entonces, imaginemos solamente la espalda de Jesús. Una ámpula completa desangrándose, y eso no es que parara, todo ese trayecto desde empezar a ser castigado, está desangrándose Jesús. Está con un estrés emocional en el estómago también. Nuestro estómago y nuestro cerebro están conectados. Sí. Están conectados. Entonces dicen que por ahí que el estómago es el segundo cerebro. Y es científicamente comprobado. Wow. Lo que sucede en tu estómago se transmite a tu cerebro, está científicamente comprobado. Hay medicamentos que caen a tu estómago y alivian tu estómago, y tu estómago manda señal a tu cerebro para que haga ciertas cosas, porque está conectado. Entonces, qué increíble el sufrimiento de Jesús y ver todo lo que ha sufrido. Ese caminar, ¿no? Allá en Tierra Santa lo llaman la Vía Dolorosa, ¿no? La vía, no voy a cantar ahorita, pero bueno, más o menos. Pero todo ese caminar de Jesús. Increíble. Yo no sé si a usted le ha pasado, pastor, pero la sensación de sed. Ay, dime que sí. ¿No? Sé que algunos el Señor ya transformó, ya se les quitó la sed de la mala. pero qué sensación tan tremenda es tener sed. No sé. Sí. Qué sensación tan tremenda es tener sed. Y entonces en la parte humana de Jesús, lo que está diciendo es literal. Sí tenía sed. Hay una parte humana de Jesús. Y Jesús no pidió agua. Dijo, tengo sed. Exacto. No pidió agua. Uh-huh. Y cualquiera de nosotros, cuando tiene sed, regularmente pedimos agua o pedimos algo que calme nuestra sed. Pero Jesús estaba viviendo en lo físico un dolor que en el Getsemaní dijo al Padre, si esta copa se puede pasar, pero él decidió hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que experimentara esa sed. Esto es increíble. Y mira, Daniel, yo creo que, o sea, estamos hablando de esta sed física y sé que hay más todavía que podamos comentar, pero también dijiste tú ahí que dentro del diagnóstico, o bueno, no es diagnóstico, ¿cómo se le dice? Como el certificado de defunción. Certificado de defunción del Señor Jesús, aparecería ahí la palabra el estrés, ¿no? Es increíble, porque cuando el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní, dice que está pasando por un estrés emocional, un estrés impresionante, que hasta gotas
de sangre, ya estaba sudando. O sea, desde ahí, desde ese momento, es increíble pensar en este estrés. Y recuerdo lo que dice la Escritura ahí en el Salmo 69, dice, las burlas me han roto el corazón y estoy acongojado. Esperaba compasión y nadie me la tuvo. Alguien que me consolara y a nadie hallé. Hay una versión que me impresiona mucho que dice, pedí que alguien me consolara y a nadie le importaba un bledo lo que a mí me pasaba. A nadie le importaba un bledo lo que a mí me estaba sucediendo. Esto habla de un estrés emocional. Totalmente. Esto habla de un desgaste emocional, de que alguien está sufriendo y pasando por una situación de dolor, de angustia, de preocupación, y que no haya nadie que esté cerca, que no haya nadie al cual puedas acudir, que estás buscando. Hay algunas personas, Daniel, en mi caso, a mí me gusta estar solo. Bueno, de cierta manera prefiero estar solo. Lo disfruta. Lo disfruto. Pero eso no significa que eso sea soledad. No, la soledad es cuando tú quieres estar con alguien, cuando buscas a alguien y no hay alguien que le importe estar contigo. Eso es la soledad. Y el Señor Jesucristo pasó por esa soledad, pasó por ese estrés. ¿Cómo no? Imagínate que regresa varias veces a decirle a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus amigos, a los tres más cercanos a él, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y decir, velen conmigo porque mi alma está triste hasta la muerte. Una depresión, un estrés, una ansiedad, todo eso va desgastando emocional y físicamente. O sea, el estómago está experimentando todo ese estrés y como lo acabas de decir, esa información pasa al cerebro. Imagínate cómo se siente y luego todavía al sentir que está sudando gotas de sangre. Y déjeme decirle, y yo le agregaré no solo, abandonado. O sea, él no estaba solo, estaba acompañado, pero fue abandonado. Y hablando de ese sufrimiento, pastor, es increíble porque dicen los estudiosos que inclusive la corona de espinas causaba dolor de muelas. Tener una corona de espinas te causaba dolor de muelas. Yo no sé si alguna vez a alguien aquí le ha dolido una muela, pero un dolor de muela no quiero llorar. No, es algo terrible porque no hayas con qué quitarlo y hasta que no vas al dentista, ¿no? Y a veces te tienen que sacar la muela para que se te quite el dolor. A veces ni el medicamento te hace. Entonces la corona de espinas causaba tal dolor que le dolían, no una, las muelas. Entonces, y también imaginemos que ya está crucificado, ya está en el madero, ya está en una posición en la que ya no puede respirar bien, está a punto de morir, no puede hablar. Esa posición de crucifixión comprime y te impide hablar. O sea, es difícil hablar porque te falta ya el aire. Entonces Jesús exclama, tengo sed. Y déjame ir un poco hacia atrás. Jesús primero pide por sus enemigos. Padre, perdónalos. Sí. Luego salva a un malhechor, lo dice, estarás conmigo en el paraíso. Después demostró el amor por su madre. Sí, y por el hijo también, por el discípulo amado. Por el discípulo amado. Expresó su anhelo por Dios y después de esto puede exclamar, tengo sed, al último él. Primero desde la cruz, donde él ya había entendido que ya había cumplido todo. Es decir, Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Pero aún en la cruz se deja él al final y dice, tengo sed. Qué increíble. Wow, ese es el amor inagotable, el amor que siempre piensa en los demás. Totalmente. Y hasta el último. El amor que siempre está por dar antes que recibir. Totalmente. El amor que siempre está dispuesto a perdonar a pesar de ser injustamente tratado. Totalmente. Eso es amor. Eso es abnegado. Es un amor abnegado. Es un amor
que no está esperando nada y ahora él lo está padeciendo. Ahora, una pregunta así que a mí me surge: ¿por qué tuvo que pasar sed? O sea, si tú me preguntas, Jesús pudo haber dicho ahí otras cosas, Claro. otras frases, no sé, pero la palabra tengo sed, yo sé que como dice que para que la escritura se cumpliese, pero ¿qué significó que el Señor Jesús dijera tengo sed? Y hablar de esa sed ligado con ese estrés y ese abandono, como tú dices. Sí. Y cómo en ese momento recordar ahorita que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se haya compadecido, que no haya pasado por algunas de nuestras necesidades, que Él lo sabe todo. Entonces, Él sabe cuando tú y yo estamos pasando por esa soledad, Sí. por esa sed de ser amados, por esa sed de ser aceptados, Sí. por esa sed de ser reconocidos, por esa sed de ser consolados, por esa sed de ser escuchados, por esa sed de ser amados. Todo eso lo pasó el Señor Jesús para entendernos, para comprender lo que se siente. Sí. Déjeme, la escritura nos deja ver que los mismos que tendían ramas sus prendas para que él pasara, unos días después gritaban crucifícalo. Y recordemos ese pasaje, Juan 4:14, la mujer samaritana, Wow. ¿no? ¿Mm? Donde Jesús le dice, es que si bebieres del agua que yo te doy, ¿no? O sea, si supieras quién soy yo, Tú me pedirías. Tú me pedirías a mí. Déjeme, Juan 4:14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué gran paradoja, porque el que dice ser la fuente, el que dice ser tener el agua de la cual bebes y no tienes sed, hoy dice desde una cruz, tengo sed. Qué contradicción, podríamos decir, pero yo me imaginaba esa escena, pastor. Usted nos ha enseñado eso, yo le he aprendido a usted en imaginar la realidad, ¿no? Ser protagonista de lo que está pasando. Y verme ahí. Ajá. Y yo puedo pensar que en esa multitud quizá había alguien que le escuchó decir, si bebes de esta agua, ¿no? El último día de la fiesta, también en Juan 7:37, ¿no? Dice vengan la escritura, a mí, ¿no? Vengan a mí, dice, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa misma figura hoy dice, tengo sed. Pero yo estoy seguro que cuando Jesús en la cruz dice, tengo sed, en esa multitud hubo alguien que escuchó una vez esa frase, y yo estoy seguro que eso lo llevó a... Es que él dijo una vez, si alguien tiene sed, y estaba quizás recordando esa sed, porque el ser humano, usted lo acaba de decir, y es muy cierto, siempre tenemos sed de ser aceptados, de pertenecer a algo, de ser reconocidos, inclusive como varones, ser reconocidos en lo que eres. Efesios nos enseña en los primeros capítulos lo que somos delante de Dios, lo que realmente valemos, y el ser humano tiene una sed de cumplir sueños, tiene una sed de realizarse, y Jesús está diciendo, está recordándonos que Él sacia toda la sed de esas áreas en nuestra vida que necesitan ser saciadas. Él es suficiente. Y yo creo que está recordándonos desde la cruz. Está a punto de morir, está a punto de culminar el trabajo que le fue encomendado, y nos recuerda, sigo siendo el agua viva. Eso no le, como hemos dicho ahí, eso no le quita ni 2 rayitas de lo que es realmente el Señor Jesús. Claro. El que haya dicho eso, tengo sed, es para que podamos nosotros entender que Él nos entiende, que Él sabe lo que es sentir esa sed, y que Él nos entiende, Él comprende, y eso que haya dicho no le quita 2 rayitas a su majestuosidad, a su poder,
a su deidad, a todo lo que es nuestro Señor. Y más que nada es el que con esa frase nosotros podamos decir, Él me entiende. Él me entiende. Y además, Jesús también expresa algo que cada uno de nosotros debemos anhelar beber de esa agua. Jesús también en este momento expresa que Él tiene sed de que tengamos sed de Él. Porque qué increíble es cuando alguien tiene sed de Dios. Cuando una persona tiene sed de Dios, le busca en las Escrituras, le busca en la oración, le busca en la iglesia, le busca en el servicio, porque hay una sed. Y usted me dará la razón como pastores, qué increíble es recibir a una persona que tiene sed, hambre de Dios. Esas personas marcan la diferencia porque anhelan tener más de Dios. Porque reconocen su necesidad espiritual. Totalmente. Ese bienaventurado los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué? Es el que está diciendo bienaventurado, feliz, dichoso, es aquel que reconoce su necesidad espiritual, su necesidad de Dios, su sed de Dios, esa sed que solamente el Señor puede satisfacer. Por ahí alguien ha dicho que todos nacemos con un hueco, y ese hueco es el tamaño que tiene, que solamente puede llenar ese hueco, es la presencia de Dios. Totalmente. Y hay una sed física, sed emocional, sed aún mental, sed relacional, pero sobre todo una sed espiritual que solo Dios puede satisfacer. Solo Él puede satisfacer esa sed. Andamos queriendo beber algo. Por ejemplo, te platicaré, estuve yo hace unos días en un lugar donde hace mucho calor. Ya sé por dónde. y pues a veces quieres tomar bebidas endulzantes o algo así y no te quitan la sed. Claro. Te provoca más sed. Alguien me dijo, tómate un café. Y me tomé un café. Calientito. Así salía el humito. Alguien dijera, ¿cómo se te ocurre a ti tomar un café en un clima que está donde tienes sed? Bueno, eso me ayudó. Entonces, esto habla de que el hombre tiene sed y trata de satisfacer una sed con otras cosas que lo único que provocan es más sed. Porque lo único que hacen es darse cuenta de que ese vacío continúa ahí, esa sed continúa ahí. Y el único que puede traer esa satisfacción de esa sed es nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide agua para beber, tú le pedirías a él esa agua y jamás volverías a tener sed. Por eso esa mujer dijo, dame de esa agua. Y pastor, fíjese que la sed en lo físico está relacionada al paladar, ¿no? La sed la sentimos en la boca. Pero hablando en la persona, en un ser humano como seres tripartitas, podemos sentir una sed en el corazón. Podemos sentir la sed en lo físico, en lo emocional. Podemos sentir una sed en nuestros pensamientos. Es decir, hay vacíos en áreas de nuestra vida y quizá alguien hoy está escuchando este podcast y se está identifica que hay algo que falta, que hay algo, porque después de tener sed y saciar tu sed, hay una paz, hay un descanso, hay una incluso satisfacción porque se te quitó la sed. Jesús es la respuesta a tu sed. Jesús es capaz, lo que usted acaba de decir es increíble, de llenar cualquier hueco. Es un río se desborda por donde encuentra caudal. Eso es un río de agua viva. Por donde encuentra un hueco, un caudal, el agua se va. Jesús es el agua viva. Así es. Ahora también, Daniel, recuerdo esta situación cuando la Escritura habla y dice de las cisternas rotas. Sí. Wow, o sea, ahí esto no habla, porque esas cisternas se llenan o están derramando agua en esas cisternas, pero esas cisternas se vuelven a quedar vacías. Se quedan vacías. Son cisternas rotas. Y la Escritura habla sobre el pueblo de Israel, que dice, mi pueblo es como una cisterna rota.
O sea, el Señor derrama bendiciones, derrama bendiciones, derrama bendiciones, pero esa cisterna está rota y se van. O sea, no se quedan. Y alguien a lo mejor pueda hasta pensar y decir, no, ¿sabes qué? Yo fui a la iglesia, yo estuve en consejería. Claro. Es más, hasta puede decir, hasta estuve sirviendo y estuve haciendo muchas cosas en la iglesia, pero no sé, yo no sentí, espérame, Dios no falló. Dios dio esa agua, Dios dio lo que tú necesitabas, pero la cisterna estaba rota. Sigues roto. Sigues roto, exactamente, sigues roto. Entonces, se van, esas bendiciones se van. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que realmente el Señor sane esos corazones rotos. Porque si no, las bendiciones van a llegar y se van a ir. Él dice que hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. O sea, Él hace llover, las bendiciones están ahí. Pero ¿por qué unas bendiciones sí se quedan y otras se pierden? Porque esa cisterna está rota, porque hay un corazón roto, un corazón lastimado, un corazón que no ha querido ser sanado. Él ha venido a traer sanidad, Él ha venido a sanar a los quebrantados, a los del corazón roto. ¿Y sabías que el corazón roto es un diagnóstico clínico? O sea, que las personas cuando tienen problemas y tienen problemas en sus cuerpos, que les duele aquí, desde allá, lo único que se dan cuenta los médicos es que, ¿sabes qué? Estos son enfermedades psicosomáticas, ¿no? O sea, es un dolor emocional que se refleja en el cuerpo. Y ese dolor, esa sed que tiene ahí, lo único que sucede el diagnóstico es que tienes el corazón roto. ¿Sí? El diagnóstico del corazón roto. Entonces, ¿quién es el único que puede sanar ese corazón? Es el Señor. ¿Y quién es el único que puede satisfacer esa sed? Es el Señor. Y volvemos, lo comentamos en otro episodio, volvemos al punto de tu decisión. Tú decides que esa cisterna sea reparada, tú decides dejar de ser el hombre roto o la mujer rota, porque entonces cuando Jesús, y es algo que también en alguna ocasión, creo que usted también menciona en algún seminario de matrimonio, ¿no? Que decía que Dios restaura personas, después restaura matrimonios. Así es. Lo mismo pasa en este caso. Tenemos que decidir dejar que Dios nos restaure, dejar que Jesús, siendo esa agua viva, nos llene, sacie nuestra sed. Y entonces esa decisión de dejar que esa agua o ese río fluya, entonces cambiará nuestra vida. Entonces trascenderemos por dejar que Jesús, con su agua viva, pueda cambiarnos. Sigue siendo entonces una realidad. Cuando el Señor Jesús dijo, si alguno tuviera sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dice esto, yo me quiero imaginar. Imagínate, Daniel, un depósito grande. Dentro de ese depósito, un depósito más pequeño dentro de ese depósito. Y dentro de ese segundo depósito hay otro depósito más pequeño. ¿Cómo llenar estos tres depósitos? A veces tú quieres llenar el primer depósito para que se llene el segundo. No se puede porque está más alto. Así. Y el tercero está más alto. Entonces, imagínate esos tres depósitos. Y aquí producción yo creo que nos puede ayudar a diseñar ese depósito mayor que está ahí. Tiene una cierta altura. El segundo depósito que está ahí está dentro de este, pero tiene otra altura. Pero el tercer depósito está más alto que los otros. ¿Cómo llenar este depósito y después pretender llenar el siguiente y después llenar el siguiente? No se puede. Y este depósito se llama cuerpo. El segundo depósito se llama el alma y el tercer depósito se llama el espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Así es. Queremos llenar el depósito de lo físico, de lo material, del cuerpo, de tener bienes, de sentirnos realizados, de tener un trabajo, de tener éxito. Y eso nos haga querer llenar el alma, nuestras emociones, lo que nosotros sentimos y
nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero no lo van a llenar. Eso no lo va a llenar. Y tampoco menos van a poder llenar el tercer depósito, porque es más alto. ¿De qué manera entonces tener la plenitud del cuerpo, alma y espíritu, de su interior? Correcto. O sea, del espíritu correrán ríos de agua viva. Entonces surge como una fuente y entonces se derrama y llena el segundo depósito y después se derrama y llena el tercer depósito. Es la única manera de poder decir y poder vivir. De su interior correrán ríos de agua viva. El que si alguno tuviera sed, venga a mí y beba. Y sigue siendo una realidad, Daniel. Nunca al revés. 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 Siempre es el Señor satisfaciendo nuestra sed. Por eso le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y está muy claro. Primero es Dios. Amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y qué increíble, porque es ahí. Es ahí, y ese amor nos capacita para amar a los demás. Es correcto. Solamente en Él podemos ser saciados en toda sed que tengamos. Él es el que puede saciarnos. Así es. Y yo pido a Dios, pastor, de verdad, porque al estudiar un poco esta palabra, no hay duda que seguimos teniendo a veces vacíos que no hemos dejado que Dios llene. Yo le pido a Dios que el Espíritu Santo pueda revelar, pueda traer discernimiento a todas las personas que están escuchando este podcast para poder llevar a Jesús y permitirle a Jesús que Él venga y cubra y llene todo vacío en sus vidas. Que así sea, que así sea. Te agradezco, Daniel. Gracias, pastor. Les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado en este 5º episodio. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga.